El rancho había estado vacío durante años, hasta que 4 hermanas apaches llegaron y le pidieron que las reclamara todas. El rancho yacía muerto bajo el sol de mediodía, cada tablón de la cerca crujía al mínimo viento que recorría la llanura. Las paredes de la casa principal, rajadas por la sequía y el tiempo, aún conservaban un silencio pesado, casi expectante, como si supieran que alguien iba a romper su abandono. No había huellas en la tierra seca, salvo un par de herraduras hundidas a lo lejos, desdibujadas por el polvo que levantaba la brisa. Él llegó montando un caballo flaco pero resistente, su abrigo de lana raída pegado al torso, manos curtidas por años de trabajo y soledad. No hablaba mucho, no lo necesitaba. El rancho era suyo por derecho, heredado de un tío olvidado, pero también un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, promesas rotas, incendios, y la muerte silenciosa de hombres que alguna vez pensaron que podían dominar aquello. Se detuvo en el umbral de la casa y miró hacia el horizonte. Nada se movía. Solo el viento jugaba con los restos de la madera, llevándose el eco de lo que había sido un hogar. Su caballo resopló, nervioso, y él le dio la espalda al sol, evaluando cada sombra. No había señales de nadie, y eso era lo que siempre había querido: aislamiento, trabajo duro, silencio. Entonces escuchó voces. Duras, graves y al mismo tiempo juveniles, mezcladas con un murmullo que apenas podía distinguir del viento. Se inclinó ligeramente, bajó la cabeza y miró hacia la llanura. 4 figuras aparecieron, mujeres jóvenes, vestidas con ropa desgastada pero resistente, sus ojos brillando con determinación y cautela. Se movían con un ritmo firme, seguro, y había en ellas algo que no se doblegaba ante la soledad ni el peligro. Una de ellas se adelantó, los pasos levantando polvo, y gritó algo en un idioma que no comprendió del todo, aunque las palabras reclamar y todas resonaron claras en la entonación. Había algo innegociable en su voz, no era una súplica, era una demanda de reconocimiento. Él permaneció en silencio, evaluando. Su primer instinto fue alejarse, la soledad había sido su aliada durante años. Pero el deber, ese pesado código que llevaba en los hombros, lo detuvo. Respiró hondo, ajustó las riendas y bajó del caballo con pasos medidos. Cada movimiento hablaba por él, no había amenaza, pero tampoco debilidad. Las mujeres lo observaron, midiendo su reacción. No todas bajaron la guardia de inmediato, sus manos rozaban sutilmente las armas que llevaban escondidas, cuchillos pequeños, dagas que brillaban a la luz del sol. Él no las juzgaba. En el desierto, uno aprendía rápido que la cautela era vida o muerte. Se acercó unos pasos y, con un gesto lento y firme, indicó hacia la casa, adentro. Si quieren quedarse, primero entiendan las reglas. No necesitó levantar la voz. La autoridad estaba en su postura, en la manera en que sus hombros sostenían la historia de su vida. Una de ellas, la mayor, asintió apenas. Sus ojos, negros y decididos, no mostraban miedo. Las otras permanecieron a su lado, silenciosas, evaluando cada sombra, cada tablón suelto del porche. La distancia entre ellos era mínima, y aún así, parecía un abismo, años de soledad contra la necesidad de protección y pertenencia de las recién llegadas. El interior de la casa olía a polvo, madera vieja y humedad atrapada en las paredes. Él encendió una pequeña lámpara de aceite y caminó hacia la cocina, gesto que ellas imitaron, manteniendo siempre la distancia. No había palabras, solo miradas que medían, calculaban, evaluaban, quién era fuerte, quién podía confiar, quién sobreviviría al silencio del desierto y al peligro de la frontera. Fue ella, la mayor, quien rompió finalmente la quietud, no con palabras, sino con un gesto, señaló una esquina de la habitación. Él comprendió, necesitaban un lugar donde dejarse caer, un refugio temporal. Asintió, y sin decir más, indicó hacia unas camas viejas cubiertas de mantas polvorientas. No ofreció palabras de consuelo, ni promesas vacías. Eso no existía en su mundo. La confianza se ganaba con actos, no con discursos.
Una de las hermanas más jóvenes cojeaba ligeramente. El tobillo, cubierto por una bota raída, mostraba signos de dolor reciente. Él se acercó, pausado, sin apresurarse. Sus manos tocaron la bota con cuidado, examinando la lesión. No preguntó cómo sucedió, no era necesario. La vida en el desierto enseñaba que los accidentes y las heridas eran inevitables y el silencio contenía más verdad que cualquier explicación. Preparó agua caliente, aplicó compresas y ajustó la venda con precisión. Ninguna de ellas habló, pero los gestos bastaban. Cada movimiento, cada mirada, comenzaba a dibujar líneas de entendimiento. La desconfianza inicial seguía allí, pero empezaba a diluirse ante la certeza de que él sabía cuidar, de que su presencia no era un peligro. El día fue cayendo lentamente, y con la noche llegó un frío que calaba los huesos. La casa crujía, y el viento golpeaba los cristales rotos de las ventanas. Él revisó cada puerta, cada tabla suelta, cada rincón donde la soledad podía transformarse en amenaza. Las hermanas lo observaron, silenciosas, y por primera vez, una sonrisa mínima apareció en la más joven, breve y temblorosa, como si comprendiera que la frontera, aunque hostil, podía ofrecer refugio bajo la tutela de alguien que no buscaba control, solo supervivencia. En la penumbra, mientras el viento aullaba fuera, la mayor se acercó y habló suavemente, en un español lento, aprendido entre la llanura y la lengua de su gente: ¿por qué nos dejas entrar? Él no respondió con palabras. Solo señaló la chimenea, donde un fuego débil comenzaba a arder. El significado era claro: este lugar es duro, no ofrece comodidades, pero protege. Eso era suficiente. Y así, entre miradas medidas, silencio tenso y un fuego que apenas calentaba, el rancho dejó de estar completamente vacío. Una presencia nueva se instalaba en sus sombras, y con ella, una historia que nadie podía anticipar comenzaba a tejerse. Afuera, el viento levantaba nubes de polvo que se arremolinaban sobre la llanura, recordándole a todos que la frontera era implacable, que la soledad podía ser más cruel que cualquier enemigo. Adentro, sin embargo, un hilo de certeza surgía: si sobrevivían juntos, lo harían con reglas claras, con respeto, y sobre todo, con cuidado silencioso. Y justo cuando la noche parecía asentarse, un ruido distante rompió la calma. El crujido de caballos acercándose, metálico y seguro, interrumpió el silencio. Él frunció el ceño, agarró la rienda de su caballo imaginario, y miró hacia la oscuridad. Las hermanas se tensaron, y por un instante, entendieron todas que la frontera no era amable, y que su llegada había despertado algo que no se podía ignorar. El fuego crepitó, proyectando sombras largas sobre las paredes. Una decisión tácita se dibujó en el aire: esta noche, sobrevivirían juntos, y mañana enfrentarían lo que viniera. Sin palabras, sin promesas, solo responsabilidad, silencio y la determinación de quienes saben que, en el desierto, la vida es un acto de resistencia más que de esperanza. La mañana llegó con un frío cortante que penetraba hasta los huesos. La tierra estaba dura, cubierta de escarcha en cada grieta, y el sol apenas conseguía elevarse sobre la llanura, proyectando sombras alargadas y temblorosas. Dentro de la casa, el fuego aún dejaba rastros de calor, pero no era suficiente. Él ya estaba despierto, revisando las armas, asegurándose de que nada en la vieja casa quedara vulnerable a intrusos, viento o bestias. Las hermanas se movían en silencio, cada una cumpliendo con una rutina propia: una barría el polvo, otra traía agua del pozo cercano, la más joven inspeccionaba los animales que quedaban en los corrales. Ninguna hablaba más de lo necesario, las palabras eran un lujo que en el desierto no servía para nada. La confianza se medía en acciones, en cómo se cargaban los cubos de agua, cómo se apilaban los leños, cómo se cuidaban las botas y las armas. Él las observaba desde la distancia, vigilando el horizonte mientras ellas trabajaban. No intervenía a menos que fuera necesario. Su presencia era un recordatorio silencioso de que la frontera no perdonaba errores. Y ellas lo entendían: la frontera enseñaba rápido,
y quienes sobrevivían aprendían a moverse con cuidado, sin gestos innecesarios. Al mediodía, la mayor de las hermanas se acercó a él mientras reparaba una cerca rota. Sus ojos mostraban respeto, pero también una curiosidad contenida. «Usted, no habla mucho», dijo, casi un murmullo. Él asintió apenas, continuando con el martillo y los clavos. «No es necesario», respondió con voz grave, seca, meditada. Cada palabra era medida, un acto de control. La comunicación verdadera no estaba en lo que se decía, sino en lo que se hacía. Los días siguientes transcurrieron en una rutina estricta. Alimentar al ganado, reparar la casa, recolectar leña, vigilar la tierra. Cada hermana demostró su capacidad, y cada acto suyo reforzaba lentamente la confianza. La más joven seguía cojeando, pero aprendió a moverse con cautela, y él comenzó a enseñarle técnicas básicas de cuidado de heridas y primeros auxilios sin imponerse, solo guiando con gestos precisos y silenciosos. En las noches, la chimenea se convirtió en un centro de observación más que de calor. Las hermanas se sentaban alrededor, manteniendo sus mantas bien ajustadas, y él permanecía a un lado, vigilando la puerta y el paisaje oscuro. No había historias inventadas, ni intentos de conversación forzada. Las pequeñas acciones contaban: pasarle agua caliente, colocar la manta correctamente, revisar que las botas estuvieran secas. Ese era su lenguaje, su forma de enseñar que podían confiar sin necesidad de palabras. A veces, mientras trabajaban juntos, surgían fragmentos del pasado. La mayor mencionó, con una precisión breve y cortante, que habían perdido todo lo que tenían y que huían de hombres que no conocían la misericordia. Él escuchaba sin comentar, asintiendo solo con la cabeza. Entendía la pérdida, aunque nunca preguntaba por nombres ni lugares. La frontera enseñaba que indagar demasiado podía ser peligroso. Un día, mientras reparaban un tramo de la cerca que se había caído tras una tormenta de polvo, un ruido distante les heló la sangre, caballos acercándose, muchos, y a un paso que no era amistoso. Él frunció el ceño, levantando la mano para que se detuvieran. Silencio absoluto. Cada hermana tensó los músculos, manos sobre armas y cuchillos. Él se adelantó unos pasos, inspeccionando la llanura. La tierra seca levantaba nubes de polvo, y pudo distinguirlos, forasteros, hombres armados, sus intenciones tan claras como el brillo del sol sobre sus espuelas. Él regresó a las hermanas con un movimiento rápido pero contenido. Se quedan dentro. Nada de ruido. Y no salgan sin mi señal, indicó, la voz firme pero baja. No había pánico, solo preparación. Durante la espera, los minutos se convirtieron en horas. Cada gesto contaba. La mayor sostuvo la mano de la más joven, casi sin tocarla, como un ancla silenciosa. Él revisaba las ventanas, las puertas, y sus ojos siempre regresaban a ellas. Su responsabilidad era protegerlas, no controlar su voluntad. La tensión se sentía en el aire, espesa y casi tangible. Finalmente, los hombres se detuvieron a cierta distancia, gritando órdenes que se perdían entre el viento y el polvo. Él evaluó la situación y decidió que la mejor defensa era el sigilo y la preparación. No había fuerza suficiente para un enfrentamiento abierto. Cada hermana se mantuvo a su lado, aprendiendo sin palabras la paciencia, la observación y la estrategia que solo la frontera podía enseñar. Esa noche, tras la retirada de los hombres, el grupo se reunió alrededor del fuego. Las manos ensuciadas, los cuerpos cansados, y sin embargo una sensación de logro silencioso los unía. La mayor de las hermanas finalmente habló, sin dramatismo: «Usted nos enseñó algo hoy». Sin palabras, pero lo hizo. Él apenas asintió. No necesitaba elogios. La confianza era más fuerte que cualquier palabra. En el desierto, lo que importaba era saber que podían depender unos de otros, que las acciones contaban más que los discursos. Los días continuaron así, cada uno reforzando un vínculo que no era romántico, pero sí profundo.
Cada gesto de cuidado, cada instrucción silenciosa, cada vigilancia conjunta, creaba un tejido invisible que los mantenía unidos contra la soledad y la amenaza constante del mundo exterior. La mayor hermana comenzó a ayudar a las otras con pequeñas tareas, mostrando liderazgo sin desafío, ganándose su lugar con respeto y dignidad. Él, por su parte, se mantenía vigilante, reparando estructuras, revisando armas, enseñando cómo caminar sin hacer ruido y cómo leer el viento. Nunca ofrecía consejos innecesarios, cada enseñanza era práctica, útil, nacida de la experiencia de años sobreviviendo en un mundo que no perdonaba errores. Una tarde, mientras el sol caía bajo un cielo teñido de rojo y naranja, uno de los caballos se escapó. La más joven intentó correr tras él, pero él la detuvo con un gesto firme. No corro detrás del peligro. Aprenderás a controlarlo, no a seguirlo ciega, dijo, y sus ojos mostraban una mezcla de advertencia y cuidado silencioso. Ella entendió. No hubo resentimiento, hubo aceptación. Esa era la forma en que la confianza se construía en su mundo, respeto mutuo, límites claros y acciones que demostraban valor y prudencia al mismo tiempo. El riesgo constante, la necesidad de supervivencia y la disciplina silenciosa crearon un espacio donde, aunque aún no había palabras de afecto, surgía una conexión profunda. No era romance apresurado, era respeto y reconocimiento de la fuerza de cada uno, y la certeza de que podían depender unos de otros cuando todo lo demás podía fallar. El viento continuaba golpeando la casa, recordándoles que el mundo exterior estaba lleno de peligros, que la frontera no perdonaba ni la debilidad ni la imprudencia. Pero adentro, en esa casa vieja y silenciosa, habían encontrado un ritmo compartido, cooperación, vigilancia y cuidado mutuo. Una presencia sostenía a la otra, no por deseo, sino por necesidad y responsabilidad. Y entonces, mientras la noche se asentaba y la luz de la luna iluminaba las paredes rotas y los tablones desgastados, él notó que la más joven se acercaba a él con cautela, cargando agua caliente. No habló, simplemente colocó el recipiente a su lado y se retiró unos pasos, respetando la distancia. El gesto era simple, silencioso, y sin embargo más profundo que cualquier palabra. Había confianza, había reconocimiento de cuidado mutuo, había humanidad compartida en medio de la soledad del desierto. Al fondo, la mayor observaba, su rostro mostrando aprobación sin una sonrisa. La tercera hermana ajustaba la manta sobre sus hombros, preparada para cualquier eventualidad. El vínculo entre ellos, forjado lentamente en el trabajo, el peligro y la paciencia, se sentía sólido, aunque aún frágil ante lo desconocido que la frontera siempre traía consigo. Y justo cuando el fuego se consumía lentamente, un sonido distante rompió la quietud, un grito humano, cargado de urgencia, que se perdió en el viento antes de que pudieran identificarlo. Sus cuerpos se tensaron al unísono. Sin palabras, sabían que la frontera no descansaba, que las amenazas nunca eran imaginarias. Pero también sabían algo más, ya no estaban solos. La confianza, silenciosa y trabajada, comenzaba a transformarse en algo más que supervivencia. Era la certeza de que, aunque el desierto los pusiera a prueba, cada uno podía contar con el otro para enfrentar lo que viniera. El amanecer aún estaba lejos, y el frío mordía sus huesos, pero dentro de esa vieja casa, entre polvo, madera y fuego tembloroso, una verdad simple pero poderosa se afirmaba: la vida, en la frontera, se sostenía en la responsabilidad, la vigilancia y el cuidado mutuo. Y ellos, juntos, comenzaban a aprender lo que eso significaba. El amanecer llegó como un cuchillo sobre la llanura. El frío era más intenso que los días anteriores, y la escarcha cubría cada grieta de la tierra con un brillo cruel que prometía resbalones, heridas y cansancio. La casa crujía bajo el peso del viento, y las hermanas se movían con la precisión adquirida, cada acción calculada, cada paso medido. La rutina ya no era solo sobrevivir, era mantenerse unidas bajo la vigilancia silenciosa de él, que ya no necesitaba instrucciones ni preguntas para saber qué hacer. Pero la frontera nunca ofrecía tregua.
Esa tarde, mientras reparaban el cercado que separaba el corral de los pastizales, un grupo de hombres apareció a caballo en la llanura. No había distancia suficiente para confiar en el viento, podían escucharse sus voces y el tintinear de sus espuelas, metálico y amenazante. Él frunció el ceño y dio un paso firme hacia las hermanas. Dentro. Ahora. La orden no admitía dudas, y cada una obedeció con rapidez medida, cargando armas y cuchillos mientras él cerraba las puertas y bloqueaba las ventanas. El tiempo se volvió un peso tangible. Los hombres permanecieron fuera, discutiendo algo en voz alta, mientras él evaluaba la situación. No eran forasteros perdidos, sus movimientos eran precisos, calculados, cargados de intención. Él se agachó junto a la ventana rota, midiendo distancia y ángulo, calculando lo que cualquier hombre con años de desierto sabría, no había oportunidad de enfrentarlos abiertamente. La paciencia sería su defensa. Las hermanas observaban, tensas pero disciplinadas. Cada acción de él era enseñanza sin palabras, cómo mantenerse invisible, cómo moverse sin hacer ruido, cómo sostener la respiración hasta que el mundo parecía detenerse. La mayor de ellas lo miró con una mezcla de admiración y miedo, comprendiendo que su supervivencia dependía de cada decisión silenciosa que él tomaba. La noche cayó antes de lo esperado, y con ella llegó la primera escaramuza. Los hombres comenzaron a avanzar hacia la casa, lanzando gritos y piedras, probando la defensa, midiendo la reacción de quien los enfrentaba. Él se movió rápido pero sin precipitarse, cerró puertas con fuerza, aseguró tablones, y posicionó a las hermanas de manera que cada una pudiera reaccionar si algo pasaba. No hubo palabras de consuelo, solo gestos precisos y un silencio que era más fuerte que cualquier discurso. En medio del caos, la más joven tropezó con una tabla suelta y dejó escapar un pequeño grito. Él reaccionó con rapidez, pero sin gritar, colocando su cuerpo entre ella y la puerta que temblaba por los golpes. Sus manos la sujetaron, firmes, pero sin fuerza excesiva, como quien dice, está segura, pero presta atención. Ella respiró con dificultad, no por miedo, sino por la adrenalina que quemaba cada músculo. El contacto fue breve, contenido, pero suficiente para marcar un hito silencioso entre ellos, confianza probada por la amenaza, cuidado demostrado en acción y no en palabras. Los hombres finalmente se retiraron con la noche, no por derrota, sino por precaución. La tensión permaneció en el aire mucho después de que sus caballos desaparecieran entre el polvo y la oscuridad. Él revisó cada puerta, cada tablón, y las hermanas hicieron lo mismo bajo su mirada, aprendiendo, replicando, absorbiendo cada gesto como si fuera una lección de supervivencia vital. Al día siguiente, la más joven se acercó a él mientras revisaba el corral. Su tobillo aún dolía, y llevaba una venda improvisada. No podemos seguir escondiéndonos siempre, murmuró, con un hilo de desafío y necesidad. Él la miró, en silencio. Sus ojos no juzgaban ni advertían, simplemente evaluaban. Finalmente, asintió levemente. Aprenderán a moverse rápido, a escuchar el viento, a leer la tierra, dijo con voz baja, grave. No era una promesa, solo una certeza. Esa tarde, mientras trabajaban en la cerca, la mayor de las hermanas se acercó con un gesto medido. Si algo nos pasa, si no podemos luchar, su voz tembló apenas. Él no respondió con palabras. Se inclinó, colocando sus manos sobre las de ella mientras ajustaba una tabla, un gesto de protección que no necesitaba traducción. En la frontera, el cuidado no se pronunciaba, se demostraba, y ella entendió. La amenaza constante cambió la rutina. Las hermanas aprendieron a moverse en sincronía, a leer sus silencios y sus gestos, y él comenzó a delegar tareas según su capacidad y fuerza. No hubo indulgencia, cada lección venía acompañada de riesgo y responsabilidad. Pero con ese riesgo también crecía la confianza. No era afecto romántico todavía, sino un entendimiento profundo de que podían depender el uno del otro. Una noche, después de reparar la casa y asegurar los corrales, él encendió un fuego en el centro de la habitación.
Las hermanas se sentaron alrededor, cada una con su propia manta y espacio. La más joven se acercó lentamente hasta colocar sus manos sobre el borde de la mesa frente a él. No habló, no necesitaba hacerlo. Él le devolvió una mirada contenida, apenas un leve asentimiento que decía, sé que estás aquí, y estás segura. Esa proximidad contenida, apenas un roce de presencia, fue un punto de quiebre silencioso. Ella comprendió que podía confiar plenamente en él, que no impondría control, que la protegería sin reclamar más de lo necesario. Él, a su vez, comenzó a reconocer su valor, no solo como alguien a cuidar, sino como compañera capaz de sostener su peso en la frontera. Los días siguientes trajeron otro enfrentamiento, esta vez con un grupo más grande, hombres que parecían tener cuentas pendientes con cualquiera que sobreviviera solo en la llanura. Él y las hermanas se prepararon con precisión, cada movimiento medido, cada acción sincronizada. No hubo heroísmo espectacular, solo coordinación y cuidado silencioso. Cuando los hombres finalmente se retiraron, dejaron tras de sí una lección clara: la soledad era peligrosa, pero la unión, incluso contenida y silenciosa, era resistencia. Fue entonces, tras la tormenta, que la mayor tomó una decisión. Caminó hasta él, apartando un poco el polvo y el silencio, y dijo con voz firme, nos quedamos. No por miedo, sino porque podemos aprender contigo. Si nos vas a enseñar a sobrevivir, que sea aquí, juntos. Él la miró largo tiempo, evaluando, y finalmente asintió. No hubo palabras de alivio ni celebración. La frontera no permitía indulgencias. Pero en ese gesto, en esa elección, se cerró un círculo silencioso, compromiso, no por amor forzado, sino por responsabilidad y confianza ganada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y las hermanas dormían, la más joven se acercó a él de nuevo. Esta vez, su gesto fue diferente, dejó caer su cabeza contra su hombro, no buscando protección, sino compartiendo la carga del miedo y la fatiga. Él no movió un músculo, no dijo nada. Solo sostuvo su peso, ajustando ligeramente su brazo para que ella no cayera. Fue la primera intimidad contenida, ganada con esfuerzo y necesidad, no con deseo. Un contacto que hablaba de confianza, de refugio y de humanidad compartida en un mundo que lo negaba. El amanecer siguiente los encontró juntos frente al corral, revisando el ganado y las estructuras dañadas. No había palabras sobre la noche anterior, porque no eran necesarias. Cada gesto, cada mirada, cada acción silenciosa reforzaba lo que ya sabían: podían depender el uno del otro, podían enfrentar la frontera y sus peligros. La intimidad se había convertido en algo tangible, pero no expresado, una alianza silenciosa entre dos vidas forjadas en la resistencia y la responsabilidad. Y mientras el viento azotaba las paredes de la casa, levantando polvo y recordándoles que la frontera nunca dormía, ambos comprendieron algo: la soledad podía ser rota, pero solo con paciencia, cuidado y elección consciente. La confianza era la base de cualquier vínculo que sobreviviera en ese lugar. La amenaza externa persistía, pero dentro de la casa vieja y polvorienta, entre fuego, madera y miradas contenidas, la certeza era clara: habían elegido permanecer juntos, habían compartido el primer contacto que no necesitaba palabras, y estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos pero no confundiendo cercanía con deseo apresurado. La frontera enseñaba que la supervivencia se basaba en claridad, no en ilusiones. El cielo se tiñó de rojo mientras el sol descendía, y las hermanas se movieron en silencio a sus tareas, cada una consciente de la fuerza y la vigilancia que ahora compartían. Él, observando desde la puerta, comprendió que la elección hecha esa tarde no era un acto romántico, sino un pacto silencioso de confianza, cuidado y responsabilidad mutua. La frontera los había probado, y ellos habían respondido con paciencia, estrategia y una intimidad contenida que solo la adversidad podía crear. Y cuando la noche finalmente cayó, con el viento arremetiendo y el fuego consumiéndose, los cuatro respiraron la misma verdad: la elección había sido hecha, la alianza estaba establecida, y la frontera no tendría poder sobre quienes podían depender el uno del otro.
El silencio de la noche no era vacío, estaba lleno de entendimiento, respeto y la promesa tácita de que nadie se movería solo, de que cada acción sería medida, cada riesgo compartido, y cada protección otorgada con precisión. La frontera seguía siendo cruel, pero dentro de esa casa vieja y polvorienta, la certeza de que podían contar el uno con el otro era inquebrantable. El invierno llegó sin aviso, extendiendo su aliento helado sobre la llanura y el rancho. La tierra se endureció, cubierta de escarcha y nieve intermitente, y los pastizales se volvieron líneas de plata que crujían bajo cada paso. La casa, vieja y polvorienta, ahora conservaba fuego constante, y los tablones que se habían reparado con manos pacientes y cuidadosas mantenían un refugio precario contra el viento y el frío. El trabajo se volvió más duro. Cada tarea requería más esfuerzo, más previsión, más coordinación. La leña debía ser suficiente para semanas, los animales, alimentados y vigilados sin descanso, la nieve, atravesada con pasos medidos para no perderse ni desgastarse innecesariamente. Cada hermana contribuyó según sus capacidades, aprendiendo no solo a sobrevivir, sino a ser imprescindible en la rutina que la frontera imponía. Él las observaba con el mismo silencio que había definido sus días anteriores. Cada movimiento suyo era calculado, cada gesto medido, y las hermanas habían aprendido a leer su mirada como si fuera un lenguaje secreto. No había palabras innecesarias, el respeto y la vigilancia mutua bastaban. Cada acción era una lección, cada decisión compartida reforzaba la confianza que habían tejido lentamente. La amenaza externa nunca desapareció. Un día, hombres que parecían rastrearlos desde hacía semanas aparecieron a cierta distancia, observando la casa desde la línea de árboles que bordeaba la llanura. No hubo confrontación inmediata, él los reconoció al instante como oportunistas y ladrones, hombres acostumbrados a aprovechar la soledad de otros. Sin embargo, su presencia alteró la rutina de inmediato, reforzó cercas, revisó armas y enseñó a las hermanas cómo moverse sin ser vistas, cómo usar el viento y las sombras a su favor. Cada instrucción era silenciosa, práctica y vital. El invierno obligó a todos a acercarse más físicamente, no por intimidad romántica, sino por necesidad, mantener calor, compartir mantas, ayudar a calentar agua y alimentos. Cada gesto era discreto, medido, sin exceso, pero profundo en significado. El cuidado mutuo se había vuelto parte de su existencia, una red de seguridad silenciosa que aseguraba que nadie quedara desprotegido. Una noche particularmente fría, la más joven se acercó a él mientras revisaban la leña. Su mano rozó la suya al pasar un tronco, no había palabras, solo un entendimiento tácito, el contacto era mutuo, necesario, contenido y seguro. Él no retiró su mano, pero tampoco la abrazó ni expresó afecto verbal. Solo sostuvo la conexión en silencio, una prueba más de que la confianza y la cercanía podían coexistir con la disciplina y la prudencia. La mayor de las hermanas, observando desde la chimenea, no dijo nada, pero su mirada reconoció la profundidad de ese gesto, no era amor juvenil ni pasión apresurada, sino un pacto silencioso de responsabilidad compartida y protección mutua. La frontera no ofrecía romances fáciles, ofrecía supervivencia, paciencia y la posibilidad de intimidad solo cuando se ganaba con acciones y no con palabras. Con el paso de los días, la amenaza de los hombres se intensificó. Intentaron acercarse de nuevo, esta vez con más cautela, midiendo cada movimiento de la casa. Él, con la experiencia de años de soledad y confrontación, organizó una defensa que no buscaba la victoria heroica sino la supervivencia segura, vigilancia constante, movimiento calculado, preparación para cualquier eventualidad. Las hermanas, ahora entrenadas y conscientes de su fuerza, se movían como una unidad silenciosa. Ya no eran refugiadas, eran parte de un sistema de defensa y resistencia. El conflicto alcanzó su clímax un amanecer de nieve. Los hombres intentaron forzar la entrada al corral, disparando armas de fuego y lanzando piedras. Él y las hermanas respondieron con precisión, no hubo heroísmo exagerado ni movimientos temerarios, solo coordinación, silencio y eficacia.
Cuando los hombres finalmente se retiraron, la llanura quedó intacta y la casa seguía firme, marcada por el hielo y la nieve, pero segura. Después de la confrontación, la calma se instaló de manera tensa. Cada uno comprendió la fragilidad de su posición, pero también la fortaleza que habían adquirido juntos. No hubo celebraciones ni palabras de alivio, la frontera no permitía indulgencias. Pero en la quietud que siguió, la mayor de las hermanas se acercó a él y dijo con voz firme, «No nos vamos. Aquí aprendimos a vivir, a resistir, a protegernos. Y tú, nos enseñas sin exigir más que responsabilidad». Él asintió apenas, y por primera vez permitió que un gesto de aprobación atravesara su rostro. La vida continuó en un ritmo silencioso y constante. Los días se llenaron de trabajo, vigilancia y enseñanza, las noches de fuego, mantas y contactos discretos que reforzaban la confianza y la protección mutua. La intimidad se había establecido, no como pasión, sino como cuidado práctico y compartido, un acto que garantizaba la supervivencia emocional y física en un mundo hostil. Con el tiempo, el invierno cedió lentamente ante la primavera. La nieve se retiró, dejando tierra húmeda y pastizales verdes, y con ello, la posibilidad de expandir el rancho y recuperar animales perdidos. La rutina se mantuvo dura, pero había un hilo de esperanza práctica, trabajo, supervivencia y colaboración. Las hermanas habían adquirido habilidades que las hacían fuertes y capaces, y él, aunque aún marcado por su pasado y su silencio, reconocía el valor de cada uno de sus gestos y decisiones. El último día de la primavera temprana, mientras revisaban los corrales y las estructuras reparadas, se produjo un momento de quietud que ninguno rompió con palabras. La más joven se acercó y dejó caer su cabeza sobre su hombro nuevamente. Esta vez, él la sostuvo sin moverse, pero con la certeza de que su protección no era solo física, sino también emocional. La mayor y la tercera observaban desde un poco más lejos, entendiendo que lo que ocurría era un símbolo silencioso de su alianza, confianza ganada, cuidado mutuo, y la certeza de que nadie estaría solo. El sol descendía lentamente, proyectando largas sombras sobre la llanura y los tablones gastados de la casa. El viento soplaba suave, sin la amenaza de días anteriores, y por primera vez en mucho tiempo, todos respiraron sin urgencia, sin miedo inmediato. La frontera seguía siendo cruel y exigente, pero dentro de esa casa vieja y reparada, existía un espacio seguro, no perfecto, no cómodo, pero real. La historia del rancho había cambiado. No era solo un refugio, sino un lugar donde la soledad ya no dictaba las reglas. Cada acción, cada decisión silenciosa, cada contacto contenido había transformado a aquellos que llegaron como fugitivas y a quien las recibió como guardián solitario. Habían aprendido a confiar, a protegerse y a coexistir bajo la presión constante de la naturaleza y de los hombres que acechaban desde afuera. Cuando la noche finalmente cayó, con un cielo despejado y la luna brillando sobre la nieve que todavía quedaba, cada uno se retiró a su espacio, consciente de la cercanía y del cuidado mutuo. No hubo palabras, no hubo gestos exagerados. Solo la certeza de que estaban juntos, de que la responsabilidad compartida había creado un vínculo más fuerte que cualquier amenaza exterior. El rancho, que había estado vacío durante años, ahora estaba vivo de manera diferente. No era un hogar de fantasía, ni un refugio idílico, era un lugar de supervivencia, cuidado y respeto mutuo. La frontera había impuesto su prueba, y ellos la habían pasado, no con heroicidades, sino con paciencia, acción precisa y decisión compartida. Al final, cuando el viento bajó, la nieve se asentó y el silencio se hizo profundo, todos comprendieron lo esencial, no estaban solos. Cada uno podía mirar al otro sin temor, confiar en sus gestos, en su presencia, en su responsabilidad. El rancho se había convertido en algo más que tierra y tablones, se había transformado en un espacio donde la soledad podía ser rota por cuidado, paciencia y confianza. La frontera seguía siendo cruel, implacable, pero ellos habían aprendido a resistir juntos, con la certeza de que, aunque el mundo fuera hostil, nadie se quedaría solo jamás.